anticipando un dato que no es menor, que es que no va a dar la discusión en el Congreso, por lo menos esta semana, y que va a dejar, yo diría, si querés, sin un margen de discusión, lo que es el proyecto que ha presentado Sergio Massa, el líder del Frente Renovador. El proyecto del oficialismo ingresa hoy, en realidad, en el Congreso, es decir, va a ser enviado en el día de hoy. El tema es, como vos decías, el masismo se anticipó, presentó su propio proyecto, que además, como yo aclaraba, es ambicioso y que, por lo tanto, comparándolo con el proyecto del oficialismo, suena a poco, muy poco, te diría. Sí, bueno, a ver... La modificación, el mínimo no imponible, es decir, la comparación entre ambos proyectos, el de Massa plantea un mínimo no imponible verdaderamente alto. Sí, a ver, acá hay que medirlo en dos cuestiones, ¿no? Ahora vamos a compartir lo que es la modificación, ahí tenemos lo que son las comparativas. Sí. Entre el proyecto del gobierno y el proyecto justamente de lo que es Sergio Massa, el líder del Frente Renovador. De 23 a 28 el mínimo no imponible para solteros. Claro. En el caso de Sergio Massa, el mínimo no imponible, es decir, desde dónde se empezaría a pagar el impuesto es desde los 28.220 pesos. El del gobierno desde 23.000. Claro. El salto, en el caso del proyecto del masismo, es mayor que el ajuste que tiene pensado hacer el gobierno. Hay que tener en cuenta que cuanto más alto el salto que da justamente el mínimo no imponible, menos recauda el gobierno. Sí. Estamos hablando de sueldo de bolsillo, ¿no? Sueldos de bolsillo. Sueldo de bolsillo. Este es el sueldo neto. 23 a 28.200. En el caso de los casados con 2 hijos, de 30, que es el proyecto del gobierno, en principio, a los 40.000 pesos. En este caso, como decimos, es un ejercicio teórico, digamos, lo que es la carga, se llama carga por los hijos, va cambiando en función del número de hijos, obviamente, pero siempre se toma este caso, el casado con 2 hijos, empezaría a pagar ganancias en 30.000 pesos según el proyecto del gobierno, que todavía no está presentado, y que otro dato a tener en cuenta también es que podría haber sufrido modificaciones en las últimas horas. Porque en la conferencia de prensa de recién, lo que dijo... ¿Cuál es el proyecto del gobierno? El proyecto del gobierno. Sí. ¿Qué modificaciones? Bueno, porque lo que dijo es que el techo, que en algún caso también el Frente Renovador hizo referencia de una alícuota del 40-45% de ganancias, que se suponía que el gobierno lo tenía en carpeta, bueno, que esto no era así, dijo recién el jefe de gabinete, Marcos Peña. Es decir, que probablemente el gobierno ha hecho algunas modificaciones a último minuto. ¿Y esa modificación sería que quedaría en el 35? Tendría que bajar, porque si no es del 40, podría ser hasta el 39. Digo, hay un margen importante. Sí, no, de 40 a 39. No cambia mucho. No creí que había un cambio en el criterio. No, ¿sabes? El techo es el 40, no, lo modificó. ¿Cuánto? 39. Sí, Se hablaba hasta el 45%. Se hablaba hasta el 45%. Sí. Claro, uno puede jugar. Esto, para que lo entienda la gente, es... a ver, son 3 o 4 variables y lo que resulta de esto es cuánto paga la gente de impuesto y cuánto recauda el gobierno por ese impuesto. Según toques las variables, recauda más el gobierno o vos de alguna manera pagás menos. Y está claro que el mínimo no imponible es una de esas variables. La otra de las variables tiene que ver con el porcentaje de las alícuotas y lo más importante son las escalas. Sí. Porque perfectamente, fíjense ustedes, voy a poner en abogado del diablo, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué podría haber hecho el gobierno si tenía una escala del 45? Y dice, no, pará, bajemos un poco, bajemos al 40. Bueno, lo que hace es modifica las escalas para que el resultado fiscal le termine dando lo mismo. ¿Se entiende? Lo más probable es que esto, si ha ganado la discusión pública sobre, bueno, hasta dónde iba a llegar esa alícuota del 30, 35, 40% hasta pero todavía, 45. Digamos, si hubo una modificación no está dicha oficialmente, concretamente. Todavía no, porque se va a presentar en las próximas horas. Claro. Después seguimos con esto, ahora seguimos. Sí. Escuchamos a Pratgay a ver qué decía con respecto al impuesto a las ganancias. El Estado puede afrontar un cambio gradual en ganancias, no el que está proponiendo la oposición. Hasta ahora no hemos visto en concreto la propuesta de Massa. Él ofrece aumentos de impuestos que hay que ver si se pueden realizar para compensar la baja más fuerte en ganancias. Nosotros lo que estamos proponiendo es ir cumpliendo de a poco la promesa de campaña. Este año hicimos el esfuerzo a través de un aumento muy fuerte del mínimo no imponible, que les puso en el bolsillo a los trabajadores el equivalente a 50.000 millones de pesos. Y la propuesta que tenemos es, en el proyecto que vamos a llevar al Congreso, es trabajar sobre otro problema de ganancias, que es el de la escala, ¿no? Que hoy ustedes saben que el que paga impuesto a las ganancias rápidamente entra en la escala marginal, no media, del 35%. Eso lo queremos modificar.
Bueno, en concreto dice que lo que propone la oposición el Estado no puede afrontarlo. Claro, a ver, yo voy a hacer un llamado a la solidaridad, que es el siguiente, que el gobierno empiece a administrar mejor, porque digamos, si la discusión es siempre, subimos los impuestos para financiarnos y cuando hay que bajarlos no hay dinero, entonces no podemos hacerlo, la verdad que, digo, deja bastante que desear. Esto que de alguna manera ayer discutíamos con Sergio Massa. Bueno, pero Sergio Massa encaró la discusión y su proyecto de otra manera, y él dijo, hay que priorizar a la gente, es decir, que no sea la gente quien pague esta disminución en ganancias, no es le saco a unos, le doy al resto. Por eso habló de los empresarios, de las empresas, dio varias de las minerías, del juego. La renta financiera. El proyecto de Massa... Lo encaró por ahí. Ahora, si es viable... Sí. Desconozco. Bueno, el proyecto de Massa tiene que le va a cobrar un impuesto a la renta financiera. Que uno puede decir, bueno, está perfecto, pero cuando vas a ver a la letra chica, lo que dice es, le va a cobrar un impuesto al plazo fijo. Yo voy a hacer esta pregunta. Con el sistema financiero que tiene la Argentina, que es mínimo, que es el más chico de la región en términos de lo que es la relación con el tamaño de la economía de cada uno de los países, ¿vos le cobrás un impuesto a alguien que va a llevar un plazo fijo al banco? Y yo creo que lo va a pensar 2 veces. Y por eso... ¿Y al que compra y vende acciones, por ejemplo? Ahí sí. De hecho, estaba el impuesto. Se creó en el año 2012, duró durante 2 o 3 años y ahora el gobierno lo levantó en su momento, lo derogó, porque quería habilitar lo que era el blanqueo, quería dar algún tipo de facilidad por el tema del blanqueo. Pero existía el impuesto a las ganancias, sobre todo a la venta de acciones y a lo que es el cobro de los dividendos. Entonces, digamos, la renta financiera yo creo que es el menos importante. ¿Por qué? Bueno, porque le puede aportar muy poco al fisco en términos de recursos. Sí, lo que es la suba de las retenciones a las mineras, por ejemplo, que obviamente se le sacaron este año. Bueno, lo que dice el proyecto es subirle al 5.5% a las exportaciones de las mineras. Ese es uno. Y después el impuesto al juego, que también es importante y que se ha discutido bastante. Bueno, digo, con ese paquete de recursos, Massa dice, con esto yo tengo 70.000 millones de pesos, que es lo que se necesita de alguna manera para tratar de fondear lo que estoy proponiendo, que es una especie de perdón grande en tema ganancias para muchas personas que hoy están pagando el impuesto. Digamos, esto es lo que está en discusión. El gobierno no quiere dar esta discusión, es decir, el gobierno no está dispuesto a hacer un sacrificio tan importante con ganancias. Claro. ¿Y cómo se ve eso? Y bueno, se ve acá. Cuando vos tenés un mínimo imponible que salta, pero 17% de los valores que hoy manejás. Entonces, ajustá 17% a estas 2 escalas. El tema de las escalas, puntualmente, que recién hacía mención el jefe de gabinete, bueno, sí está prevista la modificación. En el de Massa también está prevista la modificación, pero en el caso de Massa lo que dice es modificación automática. Es decir, que va a estar atado a los salarios. Te suben el salario, te modifico la escala. No te suben el salario, no te modifico la escala. Y en el caso del gobierno es a tratar. Es a tratar. Se supone que tendría que ser una modificación automática porque en campaña se discutió esto y se dijo que se modifique en forma automática con lo que es el coeficiente de variación de salarios de la Argentina, que mide el INDEC. Ahora, del dicho al hecho, del dicho al proyecto, habrá que verlo. Y después las escalas, ¿no? Lo que recién decía el gobierno, bueno, se ha dicho que nosotros íbamos a subir al 40 o al 45% y en rigor no es así. Bueno, a partir de ahora al menos no va a ser así, pero hasta ahora al menos era así y de alguna manera estaba el proyecto y estaba adentro de ese proyecto que la alícuota llegaba al 45% y como esto tomó estado público y hay una discusión política bastante fuerte, me parece que se puede estar haciendo este ejercicio, es decir, reacomodar las escalas y decir que el proyecto, que el impuesto a la ganancia va a seguir en 35% como alícuota máxima. ¿No? ¿Qué significa eso? ¿Amplía 6 veces 2017? Bueno, en el caso de las escalas, en el caso del proyecto de Massa, lo que dice es, vamos a modificar 6 veces, es decir, vamos a ampliar 6 veces el rango que separa una escala de la otra. 6 veces el rango significa que a lo largo de los próximos meses, quien de alguna manera entra en la franja 1, cada vez se va a sentir más cómodo en esa franja 1, ¿se entiende? Es decir, si vos te suben el sueldo 2.000 pesos, por ahí pasabas de tributar ganancias por un 10% y pasabas al 35%. Sí. En cambio, a medida que se vayan ampliando lo que son esas escalas, si te suben 2.000 pesos el sueldo, no se va a, no vas a pasar de pagar 10% de ganancias a pagar el 35%. Por ahí al 12%. Se van a ir ampliando esas celdas, es decir, las escalas se van a ir ampliando. Entonces lo que dice Massa es, el primer año, hasta el 2017, 6 veces en tamaño. A partir del segundo año, del 2018, 8 veces, no 6. Es
decir, se van agrandando las escalas, se van ampliando de una a la otra, entonces tu salto de pagar ganancias por un 10% a un 12 o a un 15 o a un 20, bueno, va a tardar mucho más. Ojalá lo hagas rápido porque significa que te subieron el sueldo. Pero en rigor, si es por efectos de la inflación, bueno, obviamente un impuesto de este tipo o armado de esta manera empieza a recuperar un poquito lo que es la característica central que tiene ganancias, que es un impuesto que obviamente es progresivo, es decir, que paga más aquel que más ingresos tiene. Hoy todo aquel que paga, por ejemplo, un trabajador soltero que gana 19.000, que gana 20.000, que gana 21.000 pesos, bueno, obviamente casi todos pagan lo mismo, claro. El 35%. Sí. El que gana, entonces vos decís, bueno, pero el que gana menos, es decir, el que gana 19 contra el que gana 30, digamos, hay una diferencia. Y sin embargo los dos pagan 35, ¿se entiende? Digamos, este es uno de los problemas. Y después está el tema no discutido, para mí erróneamente, de las deducciones. Las deducciones en todo el mundo funcionan bárbaro. Digo, ¿funcionan bárbaro para quién? Para aquel que quiere pagar menos impuestos. Vos te preocupás, ¿por qué? Por todos tus gastos, aquellos que se pueden deducir, que vos le podés restar al impuesto, bueno, por tenerlos no solo en claro, sino además aplicarlo. Lo decís a tu contador o lo haces vos. Te bajás el formulario de la AFIP y haces todas las deducciones. Bueno, yo pago de salud tanto, pago por un crédito hipotecario este porcentaje de interés, pago un seguro, tengo un seguro, lo puedo deducir. Hoy en día son porcentajes, hay topes también que prácticamente no descontás nada. Sí, por ejemplo, el caso del crédito hipotecario, aquel que paga interés puede sumar hasta 20.000 pesos en el año para deducir. 20.000 pesos en el año, obviamente, digo, no te cambia absolutamente nada en el pago del impuesto. Totalmente. Entonces ahí es donde, desde el año 99. Hay topes para el servicio doméstico, también. Hay topes para las prepagas también. Sí. Bueno, y este dato que le va a interesar a los jubilados, porque me parece que, digo, el gobierno en este sentido no ha dicho absolutamente nada, y habrá que prestar atención en las próximas horas a la presentación. Pero el caso del Frente Renovador lo que dice es, bueno, los jubilados no van a pagar ganancias. Hasta los 60.000 pesos. Hasta los 60.000 pesos. Que es decir, bueno, aquel jubilado que tiene un ingreso por encima de los 60.000 pesos. Jubilaciones de privilegio van a quedar afuera. Claro, los de privilegios sí van a tributar, el resto de las jubilaciones no va a pagar. Que sobre esto había una polémica porque obviamente un jubilado ya pagó ganancias, digamos, ya pagó bienes personales y encima ahora... El que tribute, está tributando doble. Claro. Bueno, de alguna manera creo que caemos en la cuenta de que el fisco siempre te quiere cobrar más impuestos, obviamente, y que para hacer este tipo de modificaciones, bueno, realmente se hacen muchos los remolones. Sí, pero la jubilación no es una ganancia, eso está clarísimo. Bueno, pero para el fisco sí, digo, para el Estado es un ingreso. Sí, bueno, entonces... pero digo, no es una ganancia para el jubilado, no representa una ganancia, le están devolviendo aportes que él mismo hizo. Son ahorros. Y por el cual ya tributó. Sí, así es, comparto si ya pagaste los impuestos, esa plaza es tuya, ¿me entendés? Entonces, ahí es donde está la diferencia, digamos, la exageración o el abuso del Estado en este caso. ¿Cuál es la diferencia entre el esfuerzo fiscal, llamémoslo así, que implica el proyecto de Massa con respecto al proyecto del gobierno? Bueno, son 50.000 millones de pesos de diferencia. ¿Qué son 50.000? ¿Qué son 50.000? Te digo, son 50.000 millones de pesos de diferencia, con lo cual, digo, para darles también una idea, claro, una dimensión de lo que está proponiendo Sergio Massa. O sea, el proyecto para el gobierno tiene un costo de 30.000 y el que pone Massa es 80.000 millones. Entre 75 y 80.000 millones de pesos. Se supone que algunos elementos de van a ir a muy probablemente, y el gobierno va a tener que negociar, pero lo que no está tan claro es el tiempo en el cual se va a dar esta negociación. El gobierno quiere que termine el año y que ese proyecto quede para discutirse el año próximo, por más que va a ser retroactivo enero. Bueno, de todas maneras, quisieran discutirlo el año próximo. Massa propone recuperar ese dinero con los conceptos que decíamos anteriormente, ¿no? La renta a la actividad. Sí, él dice que no tiene costo. Que no tiene costo. Y para el gobierno, ¿cuál es la propuesta? Para el Estado. Justamente quiere sacar o recuperar ese porcentaje que pierde con el aumento de la alícuota a quienes más ganan. Sí, en el presupuesto, 45, 40. En el presupuesto ya el gobierno escribió que para el año próximo, como va a ser esta modificación, hay un costo fiscal de 27.000 millones de pesos. Sí. Es decir, que le pone un menos 27.000 millones de pesos a lo que hoy era recaudación a través de ganancias que no va a tener el año próximo. La pregunta ahí es, bueno, ¿cómo piensa compensarlo? Y bueno, yo creo que hay varias cuestiones. Una de ellas es, bueno, hay que ver bien cómo queda armado el impuesto, porque muy probablemente, digo, este juego de las escalas también termine significando que aquel que tiene más ingresos, por ahí termina pagando más.
No sé si se entiende. Digo, Sí, por ahí las porque- primeras escalas pagan menos, efectivamente. Pero las últimas se incrementa las del últimas- 35 al 40%. Claro, pero las Es una últimas pagan posibilidad. más. Y estamos hablando de impuestos a las ganancias solamente para los trabajadores en relación de dependencia. Sí, así es. Para Todavía las empresas es otra. hay que discutirlo. En el caso de las empresas también queda por discutirse lo que es el ajuste por inflación. Pero bueno, eso quedará para otro momento. Bueno, Seguimos en sí, minutos sí. con otros temas, Julián.